Yo voy a hacer algunas reflexiones. Les pido que si tienen preguntas, me las vayan haciendo por debajo. Tienen un botón que dice preguntas. Me las vayan dejando ahí y yo la iré contestando en la medida que vaya teniendo un espacio para hacerlo. Trataré de usar unos minutos para verter algunos conceptos sobre lo que me han convocado y luego vamos a ir abriendo el juego a las preguntas y por favor siéntanse libres de preguntar lo que quieran y trataremos desde mi modesto punto de vista, tratar de responderlas. Déjenme algún primer comentario agradeciéndole a los amigos que están en Reconquista. Reconquista para la familia Palotti, en particular para mí, es un lugar de muchos afectos, ha sido la cuna de mi padre y de mis tíos. Mi abuelo llegó hacia fines del siglo XIX a la zona, de su Italia natal, y fundó toda una familia que hoy está desperdigada por toda la República, así que desde ya mi corazoncito está en Reconquista. A ver, yo creo que hay un gráfico que me gustaría compartir con ustedes y desde ahí creo que vamos a poder empezar a reflexionar sobre este tema de la economía del conocimiento. Déjenme... Este gráfico está acá. Ok. Espero que puedan ver todo este gráfico. ¿Me confirman, por favor? Ok, listo. Miren, en este gráfico, es un gráfico que sacó no hace mucho el Wall Street Journal, un diario de Estados Unidos, cómo ha evolucionado el empleo en los Estados Unidos en los últimos años, los últimos 30 años. ¿Sí? Y si ustedes ven, van a encontrar ahí 4 líneas. Una primera línea verde, perdón, esto está en millones de personas, lo van a encontrar en el eje de la izquierda, a través de los últimos 30 años, donde van a encontrar una línea verde que son los trabajadores no rutinarios, manuales, con habilidades manuales, tipo plomeros, carpinteros, gente que repara automóviles, que hace trabajos no necesariamente cumpliendo un horario fijo en una empresa, pero su habilidad principal es la habilidad manual. La línea azul que le continúa son trabajadores manuales nuevamente, pero básicamente en actividades rutinarias. Típicamente un obrero manufacturero, una persona que se desempeña en algunos tipos de industrias clásicas como la podemos conocer. La tercera línea, que es el celeste un poquito más clara, son los trabajadores cognitivos, es decir, son trabajadores que tienen que tener alguna habilidad intelectual, alguna actividad, algunos conocimientos, competencia, como se llama, más ligada con conceptos más intelectuales que manuales, pero trabajadores rutinarios. Típicamente ahí hay maestros, hay médicos, hay gente que tiene una actividad periódica, ligada ya a una cosa relativamente repetitiva, aunque su tarea es creativa desde el punto de vista de la capacidad intelectual. Y finalmente la línea roja son los que llaman los trabajadores del conocimiento. Son personas que su actividad es netamente con habilidades cognitivas, con actividades de la inteligencia, con actividades que necesita cierto nivel de conocimiento para poder llevarse adelante y que se desempeñan en distintos tipos de actividades que después voy a explicar. Fíjense ustedes la evolución del empleo. Cuando esto hace 30 años eran prácticamente casos iguales, un 25% del empleo cada una, hoy por hoy prácticamente los trabajadores del conocimiento son el 50% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Ni hablar durante el 2020, donde todos los empleos que se han perdido en Estados Unidos, hablan de 30 millones que se van a recuperar, pero hoy día serían 30 millones de empleos que se perdieron sobre las líneas azules o las líneas celestes, no sobre la línea roja, al revés, la línea roja está incorporando. Esto que está pasando en Estados Unidos no es muy diferente a lo que está pasando en Argentina y luego le voy a mostrar algún gráfico al respecto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez la humanidad está demandando más gente
preparada para habilidades intelectuales y menos para actividades netamente manuales. Por supuesto que alguno me va a decir, pero Carlos, el que hace alguna actividad manual también necesita conocimiento, también necesita ingenio, también necesita una capacidad intelectual. Cierto. Lo que sucede, lo que tenemos que analizar es si su actividad es principalmente manual o su actividad es sustancialmente o principalmente cognitiva o de la inteligencia o del conocimiento, más que de la inteligencia. La inteligencia es otro concepto. Y la verdad que lo que está creciendo es las personas con habilidades intelectuales avanzadas, biotecnólogos, gente ligada obviamente a la informática, a la industria del entretenimiento, a la preparación de contenidos, a un montón de actividades que hoy demandan perfiles que no estaban anteriormente en esta situación. Le voy a mostrar brevemente otro gráfico, déjenme que le cambie para que podamos ver otra situación ligada con esto, que es de acá, de un estudio que se hizo recientemente, que es de Argenconomics, y déjenme que les muestre. Fíjense el empleo en Argentina, ¿sí? El empleo en Argentina en los últimos, también estamos hablando de 25 años, desde el año 96, y este es el empleo en lo que se llama la economía del conocimiento, que déjenme en 2 momentos y ya se lo voy a explicar a qué se refiere. Pero nuevamente, son empleados, estos son empleados registrados, no son ni siquiera monotributistas ni cuentapropistas, son o autónomos, son específicamente empleados que desarrollan su actividad en una empresa, en algún lugar donde se le pagan cargas sociales. Fíjense en la tasa del empleo, más allá de la apertura, si es por una actividad, fíjense la tabla del crecimiento del empleo. Y díganme si no tiene parangón con la tabla que estábamos viendo con respecto a los Estados Unidos. Con lo cual, lo que tenemos que tener presente es que estamos en el medio de una revolución productiva digital. Cuando el mundo vivió las revoluciones industriales, sobre todo la primera, que fue la primera que se llamó Revolución Industrial, en realidad nadie sabía que estaba en una revolución industrial. No es que la gente decía, estamos ahora pasando un cambio profundo. No es así. La gente no supo que eso fue una revolución industrial hasta que muchos años después, economistas, politólogos y otros y sociólogos dijeron, lo que pasó en aquella época fue una revolución industrial. Y en la revolución esta industrial de acá, de 200 años atrás, era una revolución industrial donde había gente que perdía el empleo y gente que ganaba empleo. Bueno, ahora estamos en el mismo fenómeno. Gente que pierde empleo y gente que genera empleo. Miren, le voy a dar un ejemplo. Estamos en la plena época de pandemia. Plena época de destrucción del empleo. El año pasado en Argentina se perdieron 165.000 puestos de trabajo. Este año esa cifra seguramente va a ser muy superior a partir de la situación que todos conocemos de la pandemia, cierre de negocios, cierre de actividades productivas. Seguramente va a ser una cifra muy alta, no la sabemos, y ojalá no sea tan alta, digamos, ¿no? La cuestión es que el año pasado se perdieron 160.000 puestos de trabajo. Ahora, no en todos los sectores. No en todos los sectores. Hay sectores que ganaron empleos. ¿Sí? Que ganaron empleo. Por ejemplo, acá pueden ver que en realidad en esta gráfica que van a ver, por ejemplo, en esta parte verde que está acá abajo, en software y servicios informáticos se ganaron empleos. Se ganaron 9.000 empleos nuevos. ¿Sí? En una época donde Argentina perdía 160.000. Y así lo vamos a ver en muchas actividades cognitivas. Y le voy a contar una anécdota muy chiquita. Esta mañana recibo la llamada del jefe de gabinete de uno de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, diciéndome, Carlos, mirá, te tengo que llamar porque tenemos un problema, estamos necesitando un grupo de 10 programadores en el ministerio porque no damos abasto, tenemos cosas que hacer y no tenemos programadores. Mi respuesta fue una carcajada. Le digo, mirá, en realidad esto es lo mismo que se preguntan todas las empresas, no hay programadores en Argentina. Pero así como no hay programadores, tenemos una ausencia grande de enfermeros, tenemos una ausencia grande de asistentes terapéuticos, tenemos una demanda muy grande de gente con habilidades digitales cognitivas que hoy no están disponibles en el mercado. Entonces, ¿qué pasa con este desbalance?
Por un lado tenemos puestos de trabajo que se pierden y por otro lado puestos de trabajo que no se consiguen. Tenemos un problema de empleabilidad. Es decir, hay muchachos, muchos muchachos en la Argentina que no tienen las condiciones de empleabilidad necesaria que el mercado demanda. Ahora, concentrémonos en esta famosa economía del conocimiento. Y ahora vuelvo a los gráficos que tenía anteriormente. ¿Qué pasa con esta economía del conocimiento? ¿De qué se trata esta economía del conocimiento? Bueno, esta economía del conocimiento que produce esta gran revolución productiva, digital, son empresas que hacen distintos tipos de actividades donde el factor común es que hay un ser humano con un nivel de capacitación adecuado en habilidades cognitivas, sobre todo digitales, que le permite eso, que sus servicios, lo que él produce, sea utilizado por otros en otro lado del planeta, ya sea dentro del propio país o fuera. Esto significa alguien que está haciendo software en el Chaco, alguien que está haciendo biotecnología en San Rafael Mendoza, o alguien que está haciendo una película en Misiones. ¿Sí? Todos estos son habilidades de gente que está haciendo cosas para alguna parte de Argentina, y se sorprenderían las cosas que se hacen en Argentina. Por ejemplo, la mayor parte de lo que se hace del check-in de American Airlines se hace en Córdoba. Gran parte del antivirus McAfee, que muchos de nosotros usamos, la mitad de todos los algoritmos y software que se usan de McAfee, se hacen en una filial de McAfee en Argentina. Hay un centro, hay un banco, que no vale la pena cuál, muy grande, muy grande, de los grandes bancos de inversión del mundo, que tiene un centro para hacer PowerPoint para cualquier parte del planeta. Cualquiera que necesita alrededor del planeta de sus filiales, sobre todo para presentarle los estados de inversión de sus clientes, lo manda para acá y hay 30 tipos que lo único que hacen todos los días es estar dándole un formato con diseño, con creatividad, y se lo devuelven hecho, y en lugar de que cada uno sea un especialista en PowerPoint, hay un solo centro en todo el mundo. Hasta no hace mucho, Fox, la productora, en realidad editaba, vieron que los partidos en los deportes se editan 30 segundos, 1 minuto, que es lo que se pasan en los noticieros. Bueno, Fox tenía el gran centro de edición, todavía lo tiene, nada más que ahora se redujo un poco. El gran centro de edición lo tenía en una oficina que tienen, un centro que tienen en Palermo. Los simpáticos que hasta editaban los partidos de la NFL americana, que son lo del fútbol americano, del cual ninguno de nosotros tenemos idea de las reglas y cada vez que nos han explicado cómo es ese juego, no las entendemos. Sin embargo, había un equipo de gente acá que para todo el mundo hacía la edición, entre ellos del fútbol americano. Esto es la economía del conocimiento, que brota donde menos las estamos esperando, porque a diferencia de las actividades productivas industriales, uno tendría que pensar que la actividad industrial se produce en algún lugar, cerca de las materias primas, o cerca de la demanda, cerca de los consumidores, la industria automotriz, la del acero, de la máquina, la máquina vial o la maquinaria agrícola, o lo que sea, de alguna manera, o cerca de la fuente de provisión de la materia prima o cerca de la fuente del consumo. Sin embargo, esto no obedece a esa regla. Y lo voy a dar con un ejemplo para ver lo raro que es este mundo. Todos conocen Mercado Libre. Ahora anda peleando ahí con Moyano para dirimir qué le pasa con los sindicatos, con sus lugares de depósito. Pero Mercado Libre es una inmensa base de datos, ¿se imaginan? Ahí compra y vende toneladas de personas. Entonces hay una empresa que lo que hace es lo que se llama inteligencia artificial, o Big Data en realidad, más que inteligencia artificial, sobre la información de Mercado Libre. Entonces, ¿qué es lo que permite? Esta empresa le brinda a los que venden en Mercado Libre información para saber cómo mejor pueden hacer para poner sus productos. Por ejemplo, dice, mire, si usted va a vender calefones, se venden calefones grandes o calefones chicos. Calefones chicos hay un montón de ofertas, calefones grandes hay menos. Si usted sería conveniente que ponga más calefones grandes que calefones chicos. Los calefones grandes se venden de tal valor a tal valor.
lo compra una persona que es una mujer de tal edad, y el día que más se venden son los jueves y los viernes por la tarde. No sé, estoy tratando de dar una situación idílica, ¿no? Por supuesto que seguramente debe ser un poco diferente por eso. Hace lo que se llama la Big Data, de ese análisis de la información que tiene Mercado Libre. ¿Dónde se hace? ¿Dónde está esta empresa? Bueno, esta empresa nació en Yala. Yo creo que si les pido que levanten la mano quiénes son los que conocen dónde está Yala, probablemente haya alguno, y tiene que ser jujeño, porque queda a unos 20 kilómetros al norte de San Salvador, en Jujuy. Es un matrimonio que estudiantes, los dos, ingenieros, los dos recibidos, jujeños, que un día, cuando todavía no eran matrimonio, vamos a decirlo así, crearon una empresa para hacer esto. Entonces, crearon una empresa, obviamente tienen empleados en Jujuy, muy importante, un grupo importante de gente. Después, como esto empezó a crecer, también tienen un grupo de empleados en Buenos Aires y ahora también tienen un grupo de empleados en San Pablo, porque le hacen el Big Data a toda la información del Mercado Libre en Brasil. Pero ellos siguen estando en Yala, ¿eh? Y la empresa sigue teniendo el grupo más grande en Jujuy. Pero hay un dato todavía más anecdótico, si quieren. Ellos tienen un líder de proyecto que es el que maneja el producto, cómo debería verse, cómo debería manejarse, cuáles serían los próximos desarrollos. Bueno, esa persona, que es una mujer, vive en Carpintería. No le voy a preguntar dónde queda Carpintería. Le voy a decir, Carpintería queda al lado de Merlo, en la provincia de San Luis. ¿Sí? Entonces, el producto se hace para todas las partes donde Mercado Libre vende, en todos los países de América Latina, o inclusive fuera de América Latina, donde vende Mercado Libre. No, donde venden las empresas que se basan en la plataforma Mercado Libre. Se hace en Jujuy. La gestión del producto se maneja de Carpintería y se vende para todo el mundo. Entonces esto no tiene nada que ver ni dónde están las fuentes de demanda, ni dónde están las fuentes de las materias primas. Es otra lógica totalmente diferente. Y cualquiera, desde cualquier parte del país, solamente con un cable, con una buena conectividad, tiene posibilidad de hacer un producto o un servicio totalmente demandante para todo el mundo. Ahora, disculpen ustedes. Ustedes me dirán, bueno, Carlos, pero esto es un fenómeno limitado, pequeño. Bueno, no. La buena o mala noticia es que no. Para Argentina es una buena noticia. ¿Y por qué no? Porque en realidad, les voy a mostrar el siguiente gráfico. Déjenme que salga acá. Que es el hecho de que ahí está. Ah, perdón, creo que no están viendo. Es el hecho que perdón. Que todo lo que tiene que ver con esta clase de exportaciones de servicios, porque básicamente son servicios de la inteligencia, ¿no? Está creciendo más rápido que la exportación de bienes en todo el mundo. Hoy este negocio mueve algo así como 3 terabillones de dólares. Terabillones de dólares. Serían 1.000 billones de los americanos o miles de millones de los argentinos. Esto es una base de cómo viene el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios en todo el mundo, sobre base 100 del año 2005, y fíjense la curva de crecimiento. Crecen mucho más los servicios del conocimiento que todos los otros, todos los bienes que se exportan en el mundo. Y tampoco hace falta ser demasiado economista para analizar este gráfico cuando vemos la evaluación de las empresas. No hay que ver nada más, las 10 empresas más valiosas del mundo son empresas de la economía del conocimiento, no 10, en realidad 9, pero estamos cerca de ser casi únicos en los primeros top 10. Y miremos Argentina. Mercado Libre, ya que lo mencionamos, vale casi 20 veces YPF. En realidad, Mercado Libre pasa casi los 50.000 millones de dólares. Mercado Libre vale más que todas las reservas del Estado argentino.
sumada a todas las que se le ocurra hasta el último dólar que puede haber dando vuelta por ahí. Pero saquemos Mercado Libre, porque Mercado Libre juega en otras ligas, uno dice, bueno, ya está, por ahí. Veamos Globant, una empresa netamente de sistemas, software, lo único que hace es software. Desarrollo de software para todo el mundo, para distintas empresas. Globant vale 6.000 millones de dólares. Dicho en otras palabras, vale más que American Airlines. Dicho en otras palabras, vale más que YPF, el Banco Macro, el Banco Galicia y Pampa Energy, todas juntas. O sea, si Globant quisiera hoy día comprar esas empresas, por decir así, obviamente que no es su objetivo, podría agarrar y comprarse prácticamente la mitad del capital de las empresas más valiosas de Argentina, para dar un nombre. Y antes de ayer, para ser preciso, Out, que es una compañía AUTH0, Out0, que es una compañía argentina, alcanzó con una colocación que le hicieron de 120 millones de dólares por una participación en el capital, alcanzó la evaluación de 2.000 millones de dólares. Es otro, ahora tenemos 5 unicornios. 2.000 millones de dólares. Es casi más que YPF. Una empresa de seguridad informática. Entonces, esa es la economía del conocimiento. La economía del conocimiento crece, la economía del conocimiento se inserta en las demás actividades y la economía del conocimiento se evalúa. Y tiene que ver con ese corrimiento del empleo que le mostré originalmente, porque por ahí viene el tema. Por supuesto que hay actividades que son más rentables que otras. Hay actividades que probablemente, si miramos servicio de ingeniería, Argentina tiene buen nivel de servicio de ingeniería, servicio audiovisual, somos buenos productores de películas, somos buenos productores de publicidad, por ejemplo. Esos son servicios muy buenos que Argentina vende al exterior. Y fíjense, para poder analizar con más detalle esto, que el total de las exportaciones de este sector en el 2019 fue de 5.900, casi 6.000 millones de dólares. ¿Sí? Y no es más por dos simples razones. La primera es porque de alguna manera, en cierta medida, Argentina todavía no hizo todos los deberes que tiene que hacer como para entusiasmar esta actividad, y si bien tuvo una serie de políticas muy a favor, en los últimos tiempos está medio demorada con ese tema. Y la segunda es porque en realidad nosotros estamos enseñándole a nuestros jóvenes algo que en realidad no es esto. ¿Sí? Fíjense en su zona, cada uno, yo sé que están en distintas partes de Argentina, ¿cuántos es el porcentaje de estudiantes de ciencia económica, de ciencias sociales o de ciencias exactas? O de ingenierías. No hace mucho fui a una provincia, una ciudad, capital de provincia, donde me contaron lo importante que había sido que ese año habían logrado 400 ingresos en las carreras de informática. Entonces la decana de la universidad me mostraba con sumo orgullo que habían crecido de 250 a 400 nuevos estudiantes de informática en su universidad. Y le digo, ¿cuántos se inscribieron este año, o cuánto ingresaron, perdón, este año a ciencias económicas? 4.000. ¿Y cuánto ingresaron a ciencias sociales? 3.800. Digo, bueno, acá tienen ustedes la matriz de dónde está el problema. Es decir, en una provincia donde el empleo es muy difícil, estamos hablando de esas provincias que tienen mucha actividad del empleo público, porque el empleo privado escasea, ustedes tienen 400 en un ámbito donde acá tienen todos los empresarios que le están golpeando la puerta porque dicen necesitan esa gente lo antes posible para ponerla a trabajar, y por el otro lado tienen 8.000 personas, de los cuales un buen porcentaje de todo eso van a ir al empleo público. Hay algo que no funciona. ¿Sí? Así, Argentina todavía no ha hecho ese corrimiento de preparar la gente en actividades digitales. Ustedes me dirán, sí, tranquilo, pero no todo el mundo puede tener habilidades cognitivas, Argentina es un país complejo, y acepto todo eso, por supuesto. Sin embargo, nosotros tenemos montones de gente que podríamos estar tranquilamente capacitando para estas habilidades, y déjenme darle algunos números. En Argentina entran por año 850.000 chicos a la escuela primaria. O sea, entran al sistema educativo 850.000.
y se egresan, si terminamos, si vemos el plano completo después de terminar una universidad, aunque sea una tecnicatura o algún grado intermedio, una carrera intermedia, egresan algo así como 160.000. En el medio se nos pierden un montón de gente. ¿Dónde se pierden? Y la mayor parte se pierden entre la primaria y sobre todo la secundaria. Ahí se nos van casi 500.000, 500 y pico mil. Las 2/3 partes se nos van entre primaria y secundaria. Ese chico de secundaria, nosotros no lo formamos para el ámbito laboral. Ese chico de secundaria que termina la secundaria como puede o no la termina, lo cual son los números que le estoy contando, en realidad sale al mundo laboral a ver qué puede hacer. Nosotros no lo preparamos en ningún oficio, ni en ninguna profesión, ni en ninguna actividad como para que pueda estar formado. La escuela secundaria, luego de la reforma educativa, en realidad fue una escuela que en realidad trata de enseñarle geografía, matemáticas, historia, obviamente todas las habilidades ligadas al civismo, pero no lo prepara ni siquiera para vender celulares. ¿Sí? Y ni hablemos de las escuelas técnicas. En las escuelas técnicas, hoy le estamos enseñando en muchas escuelas técnicas a soldar y a limar madera. Yo no digo que no sea necesario, porque hay muchas actividades que demandan personas que tengan habilidades manuales, mecánicas y de carpintería o la que sea ligada con todo eso, que es necesaria para la actividad en la cual están, a cual se demanda. Solo que en realidad en el 90% de las escuelas técnicas solo se enseña eso. Me tocó ir no hace mucho a una escuela técnica en la zona cerca de La Plata, en Berisso, una barriada popular, donde se enseñaban maestros, técnicos en programación, técnico en informática, en realidad así se llamaba, y maestro mayor de obra. Y en el tercer año me mostraron el taller donde los chicos estaban limando madera y soldando unos canastos. Yo me di vuelta y le dije al director, dígame qué están haciendo estos chicos. Porque ni aún, salvo que vayan a trabajar con un ebanista, con un especialista en madera, en realidad en las modernas mueblerías la cosa se hace por máquina. ¿Cómo no le enseñamos con las máquinas? Y aún así, ¿cómo no le enseñamos las habilidades digitales que esta gente va a necesitar? Porque estamos viendo dónde se pierde el trabajo y dónde se gana, ¿no? O lo que estamos haciendo es engañando a muchos de estos muchachos, que le decimos que acá vas a salir con una formación técnica en determinada cosa que hoy ya no se necesita. ¿Sí? Fíjense, le voy a dar un ejemplo, y lo hablo desde alguien que se formó en la escuela técnica, que es técnico electromecánico, así que imagínense que yo vengo de ese espacio. Tenemos técnico electricistas, tenemos técnico electrónico, y no le enseñamos soldar fibra óptica. Y hoy por hoy, el mundo pasa por un cable que es una fibra óptica. Y empalmar fibra óptica es una habilidad que necesita trabajar con una máquina, con un dispositivo, pero es una habilidad que hay que tenerla. Bueno, esa formación en empalme de fibra óptica se tiene que hacer en cursos externos, que normalmente tiene un costo para la empresa o tiene un costo para la persona. O configurar redes. Todos nosotros tenemos una red. Muchos de nuestros negocios tienen cableados con conexiones, un pequeño negocio ya tiene 2, 3, 4 computadoras, ni hablar de un supermercado, ¿no? Que normalmente tiene un poquito más. Bueno, ahí necesitan un router, un wifi, necesitan configurar las cuentas, comprar. Nosotros no tenemos una tecnicatura en eso. O puede haber, ¿no? No quiero ser absoluto, decir no hay, sí hay algunos casos, pero son mínimos. Entonces, tenemos que adecuar nuestro sistema educativo a esta demanda. ¿Sí? Ahora, dicho esto, digamos, también tenemos que ver otro aspecto que es el que quiero compartir con ustedes, que es el tema, bueno, ¿y cómo estamos de conectividad? ¿Sí? O sea, tenemos la posibilidad de poder acceder a ese mundo digital. Entonces, le voy a mostrar otro grafiquito. Acá. Que es, perdón, acá está. Esta es cómo es la conectividad. Este es un dato, un cuadrito reciente que saqué
la OCDE, la Organización de los Países en Desarrollo, cómo es la penetración de Internet para chicos de escuelas primarias en distintos países de América Latina. Interesante porque si uno mira los hogares de los chicos de escuela primaria, esto está hecho pensado con un concepto educativo, pero en realidad el chico que está con escuela primaria, de alguna manera significa una familia que está ligada a actividades y que puede desarrollar una actividad productiva, profesional o laboral con Internet. Ahí hay distintos países, olviden la comparación, la buena noticia, estamos mejor que otros países, esa sería la buena noticia. La no tan buena es la siguiente, fíjense, acá está dividida por clase social, que es lo que me pareció más interesante. La clase media argentina, el 85% de los hogares de clase media tienen un acceso, algunos lados buenos, en otros regulares, en otros bastante malos, pero tienen algún acceso, ya sea por una conectividad de internet directo por cable o por lo que sea a la casa, o a través de datos, a través de la telefonía celular. 85%. Estamos hablando de una buena penetración, a pesar de la malísima capilaridad. Yo sé que hay zonas, y ni hablar la zona de Reconquista, Avellaneda y el norte santafesino, donde hay pueblos que no tienen conectividad, o donde ustedes salen 2 kilómetros del centro urbano y ya perdieron, ya no hay más conectividad a las redes telefónicas. Bueno, el 85%. Ahora, cuando vamos a las clases vulnerables, y aún peor a las clases pobres, que es esa rayita que está, o el cuadradito, o la rayita que están ahí, ya es el 50%. Y si vamos a las clases pobres, es el 40%. Quiere decir de que ahí ya tenemos un problema más grande. Si nosotros quisiéramos movernos a hacer una economía ligada al conocimiento, claramente tenemos un problema de infraestructura, nos está faltando. Cualquiera me puede decir con mucha razón, sí, pero no va mejor que Bolivia, que Paraguay, que México o que Brasil. Es cierto, pero no nos va del todo bien. Porque nosotros para poder desarrollar una economía de este tipo necesitamos conectividad. Y necesitamos conectividad de calidad. Ahora, en esta época de pandemia hemos visto que lo mejor que se puede decir es que las redes soportaron el crecimiento del tráfico. Un tráfico ligado mucho a Netflix, ¿no? Mucho a YouTube, que en realidad es la gente que quiere ir a ver una película en la pandemia. Soportaron. La mala noticia es que finalmente seguimos teniendo la misma limitación y yo estoy seguro que en la casa de muchos de ustedes la conectividad no es para nada buena. Así que acá hay un factor para trabajar. El otro factor que tenemos que ver en esta economía, a ver, 6.000 millones de dólares le conté que se exportan, ¿no? Es un buen valor, es un gran valor, es una gran oportunidad que tenemos. Ahora, para poder seguir ampliando esos 6.000 millones, nosotros deberíamos tener dos cosas. Una que en Argentina siempre es más difícil, que es tener cierta estabilidad macroeconómica, de forma tal de que no cambien los tipos de cambio, porque, a ver, le voy a contar algo que me parece que es interesante, que es, ¿Argentina qué vende al exterior? Ya les digo, vende servicio, consultoría, ingeniería, arquitectura, software o producción de videos o de publicidad. Ahora, si uno mira un poquito más abajo, nosotros no vendemos una mano de obra barata, ¿sí? No somos como otros países que pueden vender call center, ¿sí? Y no lo podemos vender call center porque en general la sociedad argentina no es esa sociedad con casta, como puede ser en la India, o puede ser en Indonesia o en Filipinas, donde hay diferencias sociales y donde estructuralmente la gente gana menos. No, nosotros, nuestra gente, nuestra sociedad, quiere ganar y con todo derecho a lo que vive quiere tener acceso a los mismos bienes que tiene cualquier persona en Occidente, ¿no? Quiere tener posibilidad de algún día empezar a comprarse un terrenito o hacer su casa o comprarse un departamento. Argentina, entonces, Argentina no vende servicios demasiado baratos, ¿no? En realidad vende algo como parecido al Malbec. Ustedes saben que el Malbec es un excelente vino. El Malbec no es un vino común, para nada, es un vino de buena calidad, pero tampoco es el top de los vinos de 2.000 o 10.000 euros en el mundo. Es un vino de buena calidad,
para que la gente lo tome una vez cada tanto, pero sí, frecuentemente, ¿no es cierto? Y es de buena calidad, y Argentina se distingue por el Malbec, por el Torrontés, que son vinos de buena calidad, a un precio razonable como para tomar un vino de buena calidad. ¿Sí? Bueno, Argentina vende en servicios prácticamente lo mismo. Nosotros vendemos cosas de buena calidad, compatible con cualquier punto de Occidente y en algunos casos mejor todavía, pero a un precio razonable. ¿Sí? No somos en el Silicon Valley, no estamos en el Silicon Valley ni con los precios que ellos pueden tener, como tampoco estamos con los precios que puede tener Alemania, o más especialmente Polonia, que está al lado, que es la gran capital o gran país de los servicios de este tipo en la Europa del Este, básicamente. Entonces, nosotros podemos vender nuestros servicios, que en el Silicon Valley, en la de California, está a $125.000 por año, nosotros 50.000. ¿Sí? Y esto hace que podamos competir con un profesional de buena calidad, posiblemente mejor, o equivalente, o competitivo con respecto a estas personas, pero a un precio razonable. Ahora, para nosotros crecer en esos mercados, o sea, tener, ¿por qué 6.000? ¿Por qué no 12.000? ¿Por qué no 18.000? ¿Por qué no 30.000? En realidad, hoy por hoy no hay problemas de mercados. Hoy por hoy el mundo demanda talento que no está. No está acá, no está en Estados Unidos, no está en Europa. Dicen que en Estados Unidos este año, pre-pandemia, por lo menos los datos que tengo, estaban faltando 1 millón de ingenieros en software. Y en Europa faltaba otro 1 millón de ingenieros en software. ¿Sí? Estos son datos de fines del año pasado. En total se calcula que en todo el mundo hay un bache de 19 millones de personas para afectar a este sector, sobre todo el ámbito más de las tecnologías de la información. 19 millones de personas. Esto es un disparate. Ahora, ese millón que le falta a Estados Unidos, ese millón que le falta a Europa de ingenieros, en ese caso son ingenieros, ¿dónde lo van a buscar? En realidad, Estados Unidos ya no quiere migrantes, o lo está frenando mucho, inclusive ahora prohibieron las green card, hacer nuevas green card hasta fin de año, salvo algunas particularidades que no serían el caso de esta charla, pero hay una gran demanda. Entonces, ¿qué hacen? Ya se dieron cuenta hace muchos años los americanos que en lugar de llevar un tipo de la India a Estados Unidos, lo mejor era darle trabajo en la India y que trabaje ahí mucho más cómodo, ¿no? Es decir, hoy por hoy alguien puede venir e instalar un centro en cualquiera de las ciudades de Argentina y en realidad la persona va a vivir más cómoda, más alegre, porque está inclusive cerca de sus familiares, y va a tener un ingreso seguramente muy por encima de la media de lo que tiene la demás actividad. Entonces, ese millón de personas que están faltando, ingenieros que están faltando en uno lado o en el otro, en realidad se van a cubrir con puestos de trabajo en alrededor del mundo. Y nosotros podemos recibir de ese millón, si quisiéramos, 100.000, 200.000, 300.000, no hay ningún problema. Argentina no está mal vista en la calidad de lo que ofrecemos. Al revés, tenemos premios en marketing, en publicidad, perdón, somos buen rankeados. Yo he visto los rankings de muchas calificadoras, inclusive ayer salió de Coursera, que es un lugar de cursos y un espacio de capacitación, Argentina rankeado el top de América Latina, y en realidad dentro de los primeros 10 del mundo en calidad tecnológica, en habilidad, en skill tecnológico. Así que miren si no estamos bien. El problema es que tenemos que tener más gente. Si nosotros tenemos más gente, vamos a crecer más. Así que necesitamos dos cosas. Por un lado, cierto margen de que Argentina no venda a veces caro y a veces barato, porque yo no puedo vender un Malbec y decir, ¿sabe qué? Este Malbec que costaba 100, ahora cuesta 200, porque el tipo no me va a entender por qué le duplico el precio en dólares. Y al revés, todavía es peor, si yo le digo, ¿se acuerda el Malbec que yo le dije 200? Bueno, ahora vale 20, vendemos más barato. El tipo me entiende menos todavía. ¿Qué le pasa, muchachos? ¿Cómo puede ser que a veces valga 20, a veces valga 200? No puede ser. Digo, estoy exagerando, no es tanto el gap, pero lo que antes vendía a 100, capaz que en un momento lo ofrezco a 50, lo ofrezco a 150. Nadie entiende esa realidad. Bueno, en definitiva, el negocio crece, pero no el negocio, la actividad crece para Argentina, genera 6.000 millones y razonablemente todo el mundo cree que con pocas cosas
que se están haciendo y algunas que se pueden hacer más todavía, llegaríamos a unos 20.000 millones de dólares en no más de 5, 10 años en el peor de los casos, ¿sí? Y eso generaría entre 200 y 400 mil más empleos. Hoy por hoy hay 418 mil empleos, valga el comentario. Gente que tenga alguna habilidad técnica o en alguna habilidad intelectual que sirva para vender su servicio. Y no solo me refiero a informáticos. Le voy a dar otro ejemplo. Hay una empresa muy, muy grande, bueno, lo podemos mencionar, Accenture, que tiene 200 abogados súper especializados en Derecho Internacional que hace el análisis de todos los contratos de Accenture en todo el mundo. Cuando Accenture va antes de firmar un contrato, especialmente con los estados, vamos a suponer Accenture India, le manda ese contrato acá, y esto ofician como un bufete de abogados que le analizan el contrato sobre todas las partes digamos, de todos los... Ustedes saben que en el derecho internacional, especialmente en Estados Unidos, no existe como el Código de Comercio o el Código Civil nuestro, que es lo que no está escrito en un contrato, se rige por el Código de Comercio o el Código Civil, sino ahí hay que escribir todo. Entonces mira que todo esté bien escrito, y sugieren cambios. Bueno, de eso hay 200 personas recontra súper capacitadas para hacer ese tipo de cosas. Así que puede haber cualquier tipo de habilidad. Ahora, necesitamos tener más de estas personas, más hablando inglés, más hablando las lenguas de las que podemos ir a vender. Hoy por hoy el salario... Miren, hay un dato que me parece interesante y ya después paso también a las preguntas. El salario... Hace poco estuve en México. Y en México hay una encuesta que me mostraron, muy interesante, sobre cuántos son los salarios promedio en México, de este sector. Entonces me decía que para una persona graduada, en una carrera, en ese caso informática, eran 24.000 pesos mexicanos por persona y por mes. Olvídense de comparar si los 24.000 pesos mexicanos cuántos son en Argentina, porque entraríamos en un terreno que no es el que quiero oír. Entonces, 24.000 pesos, ese sería el número. Un graduado ganaba 24.000 pesos. Y un no graduado, porque en esta actividad hay muchos no graduados, muchísimos no graduados. Bueno, un no graduado ganaba 22, prácticamente lo mismo. Lo cual es un tema que es, en realidad, graduarse o no graduarse, acá es un debate y es un tema, ¿no? Y hay actividad para todos. De hecho, el 70% de la gente es no graduada. Pero lo más interesante de ese análisis eran dos conclusiones que saqué. La primera es que la persona que sabía hablar inglés ganaba el doble de eso, solamente por saber hablar inglés. Con lo cual el inglés ya no es un tema cultural, sino es un tema de ingresos. Ganás el doble si hablas un idioma que si no lo hablas. Y eso pasa en Argentina. Si ustedes hablan en inglés, además de saber programar, o además de ser contador, o además de ser abogado, o además de ser la habilidad como médico, seguramente van a tener un salario mucho más importante que no sabiendo hablar. Primer tema. Mi segunda conclusión es que me llamó la atención que así como le dije cuánto ganaba un graduado o cuánto ganaba un no graduado, un autodidacta en este sector, ¿se recuerdan? 24 le dije lo de las personas con un título y 22 sin título. Un autodidacta ganaba 32. Ganaba 50% más. ¿Qué es un autodidacta? Un tecnólogo, un loco, de estos tequis, que ustedes muchos conocerán, que el tipo en realidad se hizo, a lo mejor estudió algo, pero todo lo demás lo hizo aprendiendo. Es tal la demanda que hay, que ese tipo que realmente sabe y sabe mucho, es más demandado que cualquiera de las otras profesiones, aunque tengan un doctorado. Un doctorado creo que ganaba 26 en esa comparación. Con lo cual, en realidad, acá nos queda, por decir Argentina, 3 acciones a poder desarrollar. La primera es preparar más gente, y esta es la actividad. Es decir, si ustedes me dicen, ¿cómo yo me inserto en este tipo de actividad económica? Capaciten gente. Ayer me llamó el secretario de producción de uno de los ministros de producción de una provincia, me dice, Carlos, yo quiero hacer acá un polo tecnológico. ¿Cuánta gente está estudiando? No sé. Primero anda a averiguar eso y después podemos hablar todo lo demás. Y pensá qué vas a hacer para capacitar más gente, porque un polo tecnológico no es un edificio, es gente. Y para la gente hay que prepararla. Primer tema, capacitar gente.
Segundo tema, tener un marco adecuado. Argentina está en este momento volviendo a debatir una ley que se llama la Ley de Economía del Conocimiento, que alguno dirá, bueno, otra vez un sector que pide beneficios, realmente no pide ningún beneficio. Esto viene con la ley de software, en la cual también tuve mucho que ver. Esta es una, fíjense la ley de software. La ley de software, cuando se votó allá por el 2004, había 15.000 personas trabajando. A mí me tocó mostrarle al ministro Labaña, por aquel entonces, una planilla Excel donde mostrábamos la proyección que podíamos tener si venían, si hacían las cosas que se promovían en la ley, y de 15.000 nosotros pronosticábamos que iban a crecer a 50.000 personas, de 15 a 50.000. Era un disparate, de 15 a 50, era 3 veces más. ¿Saben cuánto hay hoy en el sector de software? 120. Aquellos 15 se convirtieron en 120.000. No digo solo por la ley de software, pero la ley de software fue un gran motivador. La ley de economía del conocimiento le da cierta ventaja, sobre todo pensando que son los salarios más caros, entonces, por decir así, se puede utilizar parte de las cargas sociales para pagar algún otro impuesto a cuentas, por ejemplo, el IVA, dado que se tributa mucho más en promedio que cualquiera de las otras actividades, y se fija un valor del impuesto a la ganancia limitado a 15%, que es más o menos lo mismo que tenía la ley de software, y ese 15%, a pesar que uno dice, le van a bajar la ganancia a las grandes empresas, en realidad ustedes saben que no, porque las empresas, y vayan a los estados contables de Mercado Libre, no tienen ganancia, porque están obligadas por los que son propias colocaciones, que todo el dinero que ganan lo tienen que reinvertir. Los tenedores de las acciones ganan porque se evalúa más la empresa, y cuando vende la acción, en lugar de tener una acción de una, la vende a 2, ganó el 100%, y no le importa si van a pagar dividendos o no. De hecho, no pagan dividendos. Por lo cual, en realidad, el impuesto a la ganancia no es un atractor desde ese punto de vista, pero sí para las pymes. Para la pyme sí, porque le permite no tributar tanto en un impuesto tan directo como ese, y sí poder reinvertir toda esa ganancia en su propio negocio, que es la clave de todo. Entonces, Argentina está volviendo a discutir una ley que aprobó el año pasado, por estas cosas de los cambios, no solo políticos, sino porque aparte la ley de emergencia económica de diciembre del año pasado cambió la modalidad del cálculo, entonces hacía falta cambiarlo. Y entonces se está discutiendo, supuestamente el Senado la debería estar votando en las próximas semanas, y si fuese así, vamos a tener una ley, y en eso todo el mundo augura que va a haber un gran crecimiento. Y después en el medio aparecen cosas. Lo último que han aparecido es la ley de teletrabajo, que habrán escuchado algunos, que se presentó en un momento donde todos salimos a trabajar afuera, a trabajar en nuestra casa. De hecho, esta actividad es totalmente teletrabajo, pero ya lo era, no es de ahora, ¿no? De hecho, yo estoy teletrabajando igual que como estaba teletrabajando ahora, antes. Bueno, una ley que intenta regular un teletrabajo que no hacía falta regular, porque la verdad que era un bono, un beneficio que daba la empresa. Decir, bueno, mira, si vos trabajás conmigo, te doy 1 o 2 días de home office, como se llama. Bueno, ahora se intenta regular ese teletrabajo vía poniendo una serie de trabas, que en definitiva son trabas como para que la persona o la empresa tenga más problemas para contratar gente bajo este mecanismo, y lo que puede llegar a pasar es lo mismo que ya pasó en algún momento con la ley de pasantías, que se reguló de tal manera que no haya abusos en las pasantías de los chicos jóvenes, que hoy no hay pasantes. Directamente nadie toma pasantes, o muy poquito en la Argentina. Se redujo prácticamente a un 10% de lo que había. Claro, nadie los toma, entonces también están protegidos, lo que no hay es, pero no hay nadie. Bueno, eso es lo que puede estar pasando con esta ley de teletrabajo, y todavía una cosa peor. En esta actividad, las fronteras no existen. Ustedes pueden estar trabajando, así como yo estoy dándole una charla ahora. Ayer estuve dando una charla para Costa Rica. La verdad que no había ninguna cosa, solo que le hablé sobre la economía en América Latina y en el mundo, y no necesariamente la de la Argentina. Con lo cual, mi servicio y los servicios de todos los que estamos en estas actividades la podemos brindar a cualquier parte del mundo. Con lo cual, un tipo que le dicen, mirá Pedrito, como ahora cambió la ley y nos pusieron una ley, yo no te voy a poder dar tantos días de teletrabajo porque eso me exige una serie de requisitos que me hace tener riesgo, porque
Si quieren en algún momento hablamos de eso, pero me hace tener un costo mayor o un riesgo mayor que no sé si lo voy a soportar. Te pediría que vuelvas a trabajar conmigo. Es probable que Pedrito diga, sí, todo bien, pero ¿sabes qué pasa? No, porque yo quiero seguir trabajando en mi casa. Así que no te preocupes, renuncio mañana. Total, empiezo a vender mi servicio freelance. Ya me llamaron 3 o 4 veces de Estados Unidos, de España, de Francia, de Alemania, y me pagan, si vos me pagás 150.000 pesos, me ofrecieron $3.000 o 3.000 euros. Con lo cual, él lo recibe en alguna cuenta en el exterior y después lo traerá como lo va a traer, como lo quiera o lo pueda traer. En definitiva, estaríamos pasando a gente que hoy por hoy es formal, es legal y está en una actividad rentada a una actividad no tan rentado, por lo menos que no genera ingresos, sobre todo ingresos para el fisco de manera genuina, sí para la economía, porque finalmente la persona tiene que vivir, así que el gasto personal lo sigue haciendo. Solo para concluir en esta larga perorata y dejar el espacio para poder debatir un poco con ustedes, ya tengo varias preguntas, la economía del conocimiento no es algo que le pasa a la Argentina independientemente de lo que le pasa a todo el mundo. La economía del conocimiento crece a pesar de todos nosotros, y crece con o sin deuda externa o default, crece con o sin reglas. De hecho está instalada gran parte en la India, y la India tiene un conflicto, perdón, en la India y en Pakistán, y la India y Pakistán tienen un conflicto armado entre los dos, inclusive con armas nucleares cada uno, con lo cual en realidad imagínense el conflicto que eso se trata. Está instalado en Filipinas, donde en realidad han tenido gobiernos de los más variados, corruptos y con muchos problemas. Así que la economía del conocimiento crece. Esa curva que vieron de Estados Unidos solo va a seguir creciendo, no les quepa la menor duda. La primera. La segunda es, Argentina, por suerte, está en la ola de los países que más han crecido y que más han ido tomando de este negocio, tal y así que hoy ganamos plata. Así, entre todos los que pagamos, los que compramos de servicios de este tipo versus lo que pagamos, ganamos plata. Por ejemplo, nosotros compramos los partidos para ver al Barça o al Real Madrid. No pierdan tiempo viendo al Barça porque está jugando bastante mal últimamente. Pero pagamos eso, pagamos las películas que vienen de Hollywood, pagamos las licencias, pagamos todo, hasta los royalties de los medicamentos, y cuando sumamos todo eso es menos de todo lo que exportamos. Así que venimos teniendo una buena performance, solo que eso se nos ha ido aplanando, y se nos ha ido aplanando porque no estamos haciendo algunos deberes. Uno de ellos es capacitar a nuestra gente. Así que yo le digo a los amigos, sobre todo los que están en el norte santafesino, que no sea solamente eso, que todo lo que se haga por proveer habilidades digitales, habilidades cognitivas a los estudiantes, y no solo hacia el estudiante, a la fuerza laboral que está en los 30, los 40 años, ¿no es cierto? Siempre es gente que va a quedar cada día más, con más riesgo de poder perder un empleo, porque en realidad no es ese el que se está demandando. Si mañana una fábrica automotriz decide duplicar su producción, no duplica la cantidad de gente. Si una empresa tecnológica decide aumentar la producción, duplica la cantidad de gente o más. ¿Sí? Esta es la realidad. Y hoy por hoy no hay un técnico bueno disponible en los mercados. Dicho esto, voy a pasar a responder algunas preguntas que tengo acá. ¿Sí? Una dice, no sé si la pueden leer, pero se las voy a leer por la duda. En el norte de Santa Fe, la economía del conocimiento es una alternativa que puede superar las desventajas económicas comparativas con otras regiones del país. Nuestra fortaleza pueden contar con la Escuela de Educación Técnica, un proyecto polo tecnológico en la Universidad Tecnológica Cito en Reconquista. ¿Cuál sería su criterio el camino a seguir para incursionar en la economía del conocimiento? ¿Qué paso inicial debemos hacer? No, desde ya conozco la realidad de Reconquista, la UTN es una muy buena universidad, la regional es muy buena universidad, la escuela técnica, discúlpeme, no tengo tan claro qué es exactamente lo que está enseñando. En realidad lo que tienen que hacer es seguir capacitando gente. Las empresas van donde los chicos están estudiando. Fíjense en Goya está enfrente, ¿no? Para aquellos que no conocen, discúlpeme, que no conocen Reconquista, Goya está en Corrientes del otro lado del río. Bueno, Goya hizo un polo tecnológico, preparó una escuela de capacitación de programación, y las empresas, inclusive de Buenos Aires, se fueron a instalar, pocas chicas, por supuesto, por el tamaño, pero se fueron a instalar allá a la zona. Fíjense ustedes
el caso de Mendoza, en el cual estoy trabajando en un proyecto que me contrató el BID, en la provincia de Mendoza junto con el BID, para desarrollarlo más como un polo tecnológico. El año pasado Mendoza tuvo 951 nuevos puestos de trabajo en esta actividad, ¿sí? A partir de, básicamente, capacitar gente, ¿no? Básicamente capacitar gente. No es un tema edilicio. Hay algunos que están creando el Silicon no sé cuánto, el otro no sé cuánto, todos nombres bastante rimbombantes, y básicamente son edificios. No pasa por edificios. Primero los edificios son la gente. Capaciten gente, preparen gente, las empresas se instalan solas. Otra pregunta que me hacen es, no hace mucho se promulgó la ley 27506 del régimen de promoción de la economía del conocimiento. ¿Cuál es el beneficio de contar con esa ley? ¿Desde su sanción al presente se cumplieron los objetivos o es una parte de los objetivos previstos lograr con esa ley? O una parte, perdón. Si no se cumplieron las expectativas favorables que tenían con dicha ley, ¿cuál ha sido la causa de esto? Bueno, la ley en realidad no está activa. Se sancionó el año pasado, en el mes de julio, con mayoría, no con mayoría, con unanimidad prácticamente en las dos cámaras, en el Senado por unanimidad, en diputados prácticamente por unanimidad. Sin embargo, este año, en realidad en diciembre del año pasado, ¿se acuerdan que el ministro Guzmán sacó una ley de emergencia económica donde cambió la forma de cálculo de un montón de cosas, entre ellos la de esta ley, con lo cual los beneficios que estaban esperándose eran materialmente prácticamente imposibles. De hecho, la nueva ley, la 27506, la que me está preguntando Raúl, esa ley entraba en vigencia, o entró en vigencia, porque de hecho está vigente, el 1 de enero de este año, pero en realidad era impracticable, por lo cual el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es la autoridad de aplicación, sacó una resolución derogando la resolución anterior y poniéndola en stand-by a la ley, hasta mandar un nuevo proyecto, que es el que ahora está en el Congreso, que ya tuvo aprobación por diputados prácticamente por unanimidad y se está esperando el Senado, que creo que debería tener el mismo tratamiento, que en realidad lo único que hace básicamente readecúa algunas cosas que tenía la ley anterior, y ahora le digo cuáles son brevemente, y sobre todo, y aprovechó para corregir o agregar algún puntito más, como la creación de un fondo específico para apoyar la actividad, sea vía capacitación, vía crédito, vía subsidio para las empresas, sobre todo las más pequeñas. Esta ley, para el que no la conoce, la Ley de Economía del Conocimiento, permite que hasta un 70% de las cargas sociales tributadas pueda ser aplicado para un pago de un impuesto nacional como el IVA. Quiere decir, un mes ustedes pagan las cargas sociales, al mes siguiente, en la cuenta corriente fiscal que tienen con la AFIP, le aparece el monto de lo que ustedes pagaron y automáticamente la AFIP le da un crédito por el 70% que ustedes pueden aplicar al pago del IVA del mes siguiente. Con lo cual, en realidad, no es una detracción de la carga social, sino básicamente es un impuesto que le reduce el IVA o le elimina el IVA si tiene. Pero se calcula sobre la carga social. El otro gran beneficio es reduce el impuesto a la ganancia, se fija en un 15% fijo. La ley votada, que está en vigente pero no en funciones, eso era variable, en realidad tenía que ver con el valor, porque en realidad en la administración de Macri el impuesto a la ganancia iba reduciéndose paulatinamente año a año. Bueno, esto directamente lo fijó en el 15%, que era parecido más o menos a la ley que estaba en la ley de software. Perdón, estoy diciendo mal. En este caso la ley lo que fija es el 40% del impuesto a la ganancia. O sea, ustedes pagan el 40% en lugar del 100%. Esto sería. El anterior era el 15%. Me equivoqué. Disculpen ustedes por el apuro. Y después resuelve alguna figura como crear un consejo consultivo para aquellos casos que son más complejos y poderlos analizar. La ley se espera que esté votada y la verdad es que hay muchas empresas que están esperando esto para hacer inversiones. El tiempo transcurrido ha hecho que muchas empiecen a reanalizar si lo que habían proyectado el 1 de enero, bueno, si todavía estarán vigentes. Ustedes saben que hay decisiones de inversiones que a veces no se trasladan en el tiempo, pero se supone que sí.
Acá me pregunta Francisco, que debe ser mi ahijado y sobrino. Hola, Fran. ¿Cómo nota el marco regulatorio impositivo de la economía de conocimiento en nuestros países comparado con otros de la región? Bueno, nosotros tenemos en este sentido una buena y una mala. La mala es que en realidad desde hace 2 años se impuso un impuesto a la exportación, una retención, a los cuales los que están ligados al campo lo conocen mejor que yo, ¿no? Resulta ilógico que uno por exportar tenga que pagar, pero bueno, es así, con lo cual hoy se tiene que devolver el 5% de lo que uno recibe. Esto para empresas que hacen mucho negocio con el exterior realmente es un problema. Ustedes dicen, bueno, pero reciben dólares, bueno, los dólares los tienen que liquidar en el mercado oficial, y cuando tienen que salir a hacer gasto en el exterior, por ejemplo, tener representantes, tener empleados en el exterior, si tienen que girar los fondos, bueno, entonces hay realmente un problema de traslación. Pagan con dólares diferentes y eso realmente es un sobrecargo. Pero por el otro lado, la ley de software anterior y esta que es la continuidad es una ley mucho más moderna que todas las demás de toda la región. La región no tiene una ley como la ley de software. Han encontrado distintas vueltas. México tiene una cosa que se llama el ProSoft. Uruguay tiene una serie de reglas ligadas a la zona franca o a las zonas económicas especiales de servicios y algunos beneficios. Todas tienen algún tipo de beneficios, pero en realidad ninguna como la que ha tenido Argentina a lo largo de estos años con la ley de software y ahora con esto. Así que en realidad comparativamente no hay, estamos en ventaja. De todas maneras, déjenme una salvedad, que alguna vez lo hablé con el gobernador Perotti. La verdad que en las inversiones tradicionales, cuando uno quiere atraer inversiones, si uno es gobernador, ministro, o lo que sea, llámenle, o presidente de la República, lo que tiende a hacer para atraer inversiones a veces es bajarle algún impuesto. Yo, bueno, te voy a cobrar menos de ingreso bruto, te voy a cobrar, no sé, si es que puede, ¿no? Por supuesto, no siempre se puede. Pero lo hace vía alguna exención impositiva o alguna forma de retribuirle el pago de esos impuestos. Bueno, en este caso, no hay reducción de impuestos que cambie el tener o no tener gente. La otra vuelta me llama un intendente, una ciudad muy grande de Argentina, me dice, Carlos, yo quiero atraer más inversiones a cosas y estoy dispuesto a eliminarle todos los impuestos municipales y hablar con el gobernador para que se bajen también los impuestos provinciales. Digo, no importa eso, porque si no hay gente, uno dice, sí, vos me bajás el 5%, pero a mí me cuesta el 20% o el 30% más contratar la gente. Con lo cual, ¿de qué me sirve que vos me bajes los impuestos? En realidad gastaste ese dinero en capacitar más gente. Así que este es el grado. Si por más que haya beneficios como esto de la ley de software o la ley de economía del conocimiento, en realidad lo importante es que haya realmente gente preparada. Acá dice Flor, como madre, Flor creo que es de Mendoza, me parece, si no me recuerdo mal, de Luján de Cuyo, pero supongo que es la que yo pienso. Como madre, me preocupa ver que en las escuelas no toman este tema en serio. Mi hijo termina rápido las tareas y no existe un taller de robótica para que juegue. Le dan más tareas. Por ejemplo, ¿cómo ves el futuro educativo post pandemia? Bueno, a ver, Flor, definitivamente. Es decir, hemos estado perdiendo 4 meses no capacitando a nuestra gente en habilidades digitales cuando todos los chicos han estado jugando al Fortnite todos estos días. Y ese tiempo, no digo que el chico va a reemplazar el Fortnite por una capacitación informática, pero si nosotros le damos la pedagogía apropiada, probablemente muchos de ellos se entusiasmen, ¿no? En algunas provincias hay plataformas educativas para escuelas primarias y secundarias, más o menos. En Mendoza hay una que se llama Mendogrammer, en el Chaco también hay alguna, en la Ciudad de Buenos Aires también hay, en la provincia de San Luis, en Tierra del Fuego, hay en algunas, probablemente me estoy olvidando alguna vez, me estoy olvidando alguna y discúlpenme, que son medianamente lúdicas, es un jueguito, pero que va llevando al aprendizaje de la educación. El futuro educativo post pandemia es, a ver, la virtualidad en muchos aspectos vino para quedarse, ¿no? Yo no estoy tan seguro si en la educación no vamos a volver todo a como era antes. Yo creo que deberíamos haber aprendido la lección de que evidentemente se puede enseñar a través de manera virtual.
no digo el 100%, yo soy director de una carrera en una universidad y nosotros estamos enseñando de la misma manera, no cambió nada. De hecho, ya veníamos con una carrera prácticamente totalmente virtual, era parte presencial y parte virtual, la convertimos todo en virtual y no hemos perdido ningún alumno, sino al revés, están todos felices. Yo creo que en realidad, post pandemia, en nuestro caso, vamos a seguir todo virtual, ninguna duda, con algún lapso de tiempo solamente para alguna cosa presencial, pero después esperaría que el sistema educativo haya aprendido la lección y saber de que la educación tiene que llegar de una manera mucho más directa. Y si no, el tema es que la educación es transfronteriza igual. Es lo mismo que le dije antes. ¿Por qué yo tengo que estudiar, salvo las que sean carreras primarias, secundarias, que por una cuestión hasta legal tengo que cumplirlo? Pero si yo quiero hacer un posgrado, yo quiero hacer una maestría, yo quiero aprender un oficio, ¿por qué lo tengo que hacer en una escuela de mi zona? ¿Por qué no lo hago en otra? ¿Por qué no lo hago en una universidad que está en otro lado? ¿Por qué no lo hago en algo que está en México, en Estados Unidos, o donde sea? Yo hice no hace mucho un curso de Big Data en el Tecnológico de Monterrey, en el TEC de Monterrey, porque estaba bueno, la verdad que el profesor era un capo, me pareció interesante y lo hice ahí. Podría haberlo hecho acá. En realidad es transfronterizo eso y uno toma la capacitación donde sea. Con lo cual, el apunto es que una vez que hay chicos que empiezan a ver de que en realidad la educación puede darse en distintos lados, sobre todo cuando ya están más avanzados, ¿y por qué no pensar de que haya universidades que empiecen a perder alumnos por otras ofertas educativas que sean más competitivas? Pensémoslo, es un tema. Acá dice Carlos Norit, la capacitación debe tener ciclo más corto, una tecnicatura que son 3 años, demasiado tiempo. Sí, a ver, yo digo lo que, en mi opinión personal, yo creo que la educación debería ir al modelo de 4 años. Hace poco estuve hablando con Hugo Juri, que es el rector de la Universidad de Córdoba, fuerte defensor de esto, hay mucha gente fuerte defensor de esto, deberíamos ir a 4 periodos educativos, como es en Estados Unidos y como en buena parte de Europa, y generar ingenieros con periodos más cortos, que tengan salida laboral, hacer una carrera de 5 o 6 años, que en realidad generalmente termina en 9, por el estiramiento, termina siendo anacrónico, con lo cual después no se egresa de la universidad, no se termina la carrera, pues se va estirando, y uno no necesita ese título, sobre todo en las actividades no reguladas. Yo creo que debe ser periodo más corto. La verdad que una tecnicatura, si estoy analizando bien, supongo que una tecnicatura universitaria, yo diría, Carlos, que en realidad debería ser ya empezada la secundaria. A ver, están los casos de las escuelas PRO de Córdoba, excelente caso. Son escuelas técnicas reconvertidas en escuelas informáticas. En realidad los chicos que salen de la escuela técnica al fin de su 6º año, tienen el periodo de 6 años, salen realmente muy bien formados. Nada que un técnico universitario no pueda competir competitivamente como un técnico universitario. Obviamente vos podrías agregar algunas cosas más. Yo creo que, y hacer un técnico universitario mejor. Yo creo que ahí hay un espacio entre la escuela secundaria y la universidad, sobre todo a nivel de tecnicatura, que podría darse y no habría falta por qué 3 años. Probablemente vayamos a un mecanismo diferente. Y le voy a contar una anécdota. Creo que ya estoy siendo demasiado pesado con las anécdotas, pero hace un par de años fui al MIT en Boston y me encontré con un profesor, en realidad con un pensador, John Williams, un inglés, que especialista en pedagogía tecnológica, y me dice, Carlos, ¿qué estás viendo acá? Y me muestra un cuadro del medioevo, donde había una gente en el medio de una plaza, sentada, una cosa así, y al frente había alguien con un sillón, con un libro. Y le digo, una clase, esto es una clase. Dice, sí, hace 500 años que enseñamos de la misma manera. Un docente al frente con un montón de gente estudiando. Dice, ¿por qué? ¿Cuántos años son las carreras? Entonces le contaba, dice, ¿y por qué son 5? ¿Por qué no son 3? ¿Por qué no son 2? ¿Por qué no son 1? ¿Por qué no son 3 y medio? Todos los seres humanos aprenden en el mismo periodo de tiempo. ¿Por qué tenemos que circunscribirnos a modelos estándar si la persona tiene una habilidad cognitiva? ¿Y por qué hay que aprender a los 18, a los 22 o a los 25? ¿Por qué no aprendemos a los 40? Y si estoy convencido, claro que a los 40 a lo mejor no necesitamos
el doble de tiempo, pero ¿y cuál es el problema? Que aprendamos el doble de tiempo. Entonces yo creo que la educación tiene que hacer ese clic de salir de ese modelo tan estanco, tan estructurado, que es necesario, sobre todo para actividades reguladas, donde tenés que saber una N cantidad de cosas, para poder conocer con otros formatos que te pueda dar las competencias, ya sean laborales o no, o que pueda tener competencias. Hay personas que en 3 años ya están súper preparadas para una profesión, no digo a lo mejor un abogado, no digo a lo mejor un médico, que a lo mejor necesita práctica intensiva, todo, pero para otros tipos de actividades, sobre todo la informática, ni hablar, ni hablar. ¿Sí? Acá Leandro pregunta, ¿los sistemas de consultoría en gestión de conocimiento y TIC sería una gran oportunidad en nuestro norte, pero para ello es requisito enseñar a los empresarios la ventaja de implementar este tipo de sistema de gestión de conocimiento? ¿Cómo comunicar los beneficios de algo tan abstracto? Gracias. Ay, mirá, Leandro. Ayer tuve una experiencia, ayer posteó una persona que se llama Pablo Márquez, algo que se acordó, en realidad Pablo Márquez es un desarrollador de videojuegos, hizo un juego que se llama Argentum, ya hace unos cuantos años atrás. Y yo, por una razón determinada, lo contacté. Un día veo que estaba el juego Argentum y digo, ¿y este juego Argentum debe ser Argentina? Entonces, empezando a buscar, encontré que el autor era un chico que se llamaba Pablo Márquez con un conjunto de amigos de la Universidad de La Plata. Bueno, en definitiva lo encontré, el chico había hecho un juego excepcional, pero no había ganado un solo mango, porque había puesto de manera software libre. Hacía plata a todo el mundo, porque estaban los servidores de todo el mundo, pero él no había ganado. Entonces, él se acordó que, como yo vi que era realmente un capo el pibe haciendo videojuegos, y aparte tenía una feeling con los jóvenes, un día me invitaron a dar una charla en el Colegio Otto Kraus, en el Colegio Industrial en la Ciudad de Buenos Aires, y digo, lo voy a invitar a Pablo. Entonces lo invité a Pablo, lo llevé ahí, no era ¿cómo se llama? Una estrella, un rockstar, una estrella, ¿no? Yo me digo, el de Argento, todos los pibes entusiasmados, tuvimos como 700 pibes, ¿eh? Cuando en realidad si iba yo solo, creo que había 20, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué me llevó a recordar el caso de Pablo, que ayer justo mandó el video de que se acordaba del que había estado? Esto estamos hablando hace 15 años atrás. Es que hace 15 años atrás ya estamos evangelizando esto. Y vos me hubieras podido escuchar lo mismo que yo te estoy diciendo en una economía que hoy ya todo el mundo presta atención. Hoy ya saben qué es la economía del conocimiento. No vos, no los que están acá en este grupo, sino lo saben muchos políticos, mucha gente que viene del ámbito de la política. No hay político que no hable de la economía del conocimiento. Creo que la mayor parte no entiende exactamente de lo que están hablando. Pero de todas maneras hablan. No, importante para Argentina la economía del conocimiento. Es más, hasta a veces me parece que sobredimensionan el fenómeno. Dice, no, la Argentina va a tener la salida con la economía del conocimiento. Y yo me daría vuelta alguna vez y le preguntaría, decime, ¿y vos sabés qué es lo que hace falta en la economía? ¿Vos sabés qué es lo que es la economía del conocimiento? Y probablemente encontremos que van a tener faltante. Con lo cual, mi amigo Leandro, lo que hay que hacer es evangelizar. Hay que contar, hay que hablar, hay que ofrecer, no exactamente solo a los empresarios, ¿sí? Porque el empresario probablemente muchos ya sepan de su negocio y vos lo que puedes hacer es decirle, mirá que esta gestión del conocimiento puede mejorarte, pero en realidad también al resto del ecosistema, porque puede haber emprendedores que salgan de ahí, porque puede haber gobiernos que salgan empujando este tipo, porque puede haber actividades, con lo cual el tema de ir contándolo, este tema cada vez es más necesario. Hace 15 años atrás, y lo vuelvo a repetir, cuando yo hablaba con Labaña, con Duhalde en su presidencia, después con la de Néstor Kirchner, sobre el tema de la industria del software, me miraba, yo me acuerdo una vuelta que fui a hablar con Kirchner para ver si nos empujaba todo esto, me miró como diciendo, este tema del software, ¿no? Ustedes sí que saben, yo estaba hablando de los satélites al espacio. Por supuesto que, digamos, no, sin apreciaciones políticas, él no tenía por qué saber de lo que yo le estaba hablando. Hoy por hoy, si vos vas a los candidatos presidenciales, vos vas a los gobernadores, vas a muchos de los ministros y vas a muchos de los legisladores y probablemente ya están mucho más enterados. Por lo menos ya saben de lo que les estoy hablando.
¿no? Y no es que dicen, no sé de lo que se trata. Hoy por hoy la economía ha crecido mucho, con lo cual, si un empresario no hace gestión de conocimiento, si un empresario pyme no hace la transformación digital necesaria, y ahí déjame pasar un aviso para todos aquellos que están en zonas donde hay poca transformación digital. Yo le digo, ¿saben qué? Van a tener problemas en el corto o largo plazo. Van a tener problemas en el corto, a lo sumo en el mediano plazo, y lo están viendo en la pandemia. Que si vos no tenías una estrategia de comercio electrónico, que si vos no tenías tus sistemas en la nube, que si vos no tenías tus empleados pudiendo trabajar en forma colaborativa en sus casas, tu negocio no iba a funcionar. Entonces, hoy por hoy a esas pymes van a tener que reconsiderar seriamente la transformación digital y ya no es una cosita, yo lo contrato al sobrino de, al novio de mi sobrina, que en realidad dice que la rompe y programando, no es por ahí. Eso no es transformación. Eso es hacer un programita con un inexperto. Tienen que hacer cosas realmente grosas porque es la forma de poder ser competitivos en el mundo. A ver si tengo más preguntas. Roberto Tarnowski, amigo de Misiones. Hola, Roberto. Hola, Carlos. ¿Cómo motivar las vocaciones tecnológicas en los jóvenes del interior cuando casi no existe un ecosistema emprendedor y mucho menos desarrollo tecnológico en la economía regional? Es cierto. Y tengo que decir que tengo un sobrino ingeniero en software viviendo en Posada que está sin trabajo, pero está sin trabajo porque no busca trabajo. Es una cosa como el huevo y la gallina, ¿no? A veces tenés que tener ese ecosistema local de empresas, de emprendedores que traccionan la demanda, y por el otro lado tenés que tener la gente. ¿Qué es primero? ¿La gente o las empresas? Bueno, las dos cosas a la vez. Por supuesto que es difícil decir, miren muchachos, qué bueno que es esto, pero tarde o temprano se van a ir a laburar a Córdoba o a Buenos Aires, o a Rosario, o a Mendoza. La verdad es que yo te diría, a ver, si vos no tenés buenos sanatorios en Misiones, los médicos, buenos médicos se van a ir a otro lado. Es lo mismo, ¿no? Así que te hace falta empresas, te hace falta los buenos sanatorios, para que el médico quiera quedarse, y por otro lado te hacen falta los médicos, ¿no? Buenas escuelas de medicina. Es una cosa y la otra. Yo he visto lo que están desarrollando en Misiones, me encantan todos los nuevos cambios que han hecho, la escuela de robótica, me parece una excelente iniciativa. No sé si estoy tan de acuerdo con lo del Silicon Posada, pero no me quiero adentrar en eso, que sería un tema conflictivo. Y me parece bárbaro lo que han ido haciendo de tratar de posicionar el tema. Todavía creo que falta muchísimo trabajo en tu provincia con respecto a ese tema. Es un tema. Yo te diría que esta respuesta no es global, porque yo no puedo decir lo mismo si estoy en Mendoza, en Córdoba o en Tucumán. Es probable que los chicos ya sepan mucho más lo que es ese sector tecnológico, porque las empresas están a la vista. Un primo, un amigo, no sé quién, está trabajando en esas empresas, entonces ya saben de lo que se trata, ¿sí? A ver si tenemos más. Tenemos una más. ¿Cómo ves el tema, Carlos, nuevamente, cómo ves el tema de la innovación abierta? Buenísimo. ¿Quién puede estar en contra de la innovación? Ninguno. La innovación abierta es una de esas formas, donde un trabajo colaborativo, abierto, de innovación. La verdad que Argentina en ese sentido es un buen país de innovación. Fíjense ustedes que no por nada tenemos 5 unicornios, pero no solo 5 unicornios desde el punto de vista de la evaluación del mercado, sino tenemos un montón de gente que hace cosas brillantes, actividades realmente muy... Con lo cual, en realidad, Argentina es un país de innovadores, ¿sí? Todavía tenemos poco, tendríamos que tener más, y por eso creo que hay que insistir, y la innovación abierta me parece un fenómeno totalmente aplicable. Me gustaría más que todavía esté más implicada la ciencia, ¿sí?, que la tecnología, porque hoy por hoy nosotros tenemos un sistema científico que está dedicado a alguna parte a la ciencia y algo a la tecnología y algo a la ciencia aplicada, y tenemos un sistema productivo que en realidad está básicamente dedicado a la tecnología o al desarrollo,
y no necesariamente conectado con el sistema científico, y ahí hay que hacer traslación, es decir, trasladar, es todo parte de una sola cadena productiva, ¿no? Es decir, en realidad vos tenés que tener la ciencia que estudia cosas básicas, que esas dos cosas básicas de alguna manera tienen un correlato con la economía, con lo que se demanda socialmente. Eso después tiene alguna clase de ciencia aplicada, pero esa ciencia aplicada no es abstracta, sino está en correlato con lo que el sistema productivo necesita y viceversa, el sistema productivo financia o cofinancia ese tipo de emprendimiento. Y entonces se produce un círculo virtuoso. Todavía ese tema solo se habla de vinculación, cómo se vincula, o de transferencia tecnológica, palabra horrible si lo hay, uno transfiere al otro, yo no compro. Yo quiero que sea parte del científico de todo el proceso, o ser parte del productor de la parte del desarrollo científico. De todas maneras, no hay buenos y malos en esto, es un proceso que Argentina no funciona. De todas maneras, para ser claro, no es un fenómeno solo de Argentina, porque a muchos países Estados no hace tanto, en República Checa y en Praga tienen un problema parecido, de poca vinculación, a pesar de que uno ve algunas cosas que realmente se sacaría el sombrero en Argentina, pero aún así ellos protestan por no tener una gran vinculación entre la ciencia y la tecnología. Hay que hacer traslación. Todo es parte de una sola cadena de valor. Y si tengo un minuto, ya sé que estamos fuera de tiempo, pero le voy a contar un ejemplo simple. Déjeme que busque un elemento. Déjenme mostrarle algo. Esto que está acá es una cadena de madera. En realidad la aprendí limando madera en mi escuela técnica, pero la aprendí. Entonces un día, mirando esta cadena de madera, que me la hice hace poquito, dije, ¿cómo hago una cadena de madera con los eslabones sin cortar? Yo la sabía porque la había aprendido en la escuela técnica. Entonces digo, ¿cómo suponer que yo quiera fabricar cadena de madera? Entonces es probable que si yo le llevo un carpintero, el carpintero la va a mirar de un lado, la va a mirar del otro, y me va a decir, mire, no sé cómo se hace sin cortar los eslabones y pegarlos. Entonces, probablemente como vea que por el carpintero no voy a un científico y le digo, mira, este es mi problema, quiero hacer una cadena de madera. ¿Cómo hago para hacer esto? El científico se pone a estudiar, lee, busca, googlea todo lo que hay dando vuelta, analiza, pone una maderita, le hace unos agujeritos, hasta que un día viene y me dice, Carlos, ya lo encontré. En realidad, si agujerías así, 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 y pones la maderita que la torneas de determinada manera, podés sacar un eslabón sin romperlo. Y acá está, mirá que hice 2 o 3 eslabones, fíjate cómo funciona. Buenísimo, le digo al científico, perfecto, 10 puntos, me resolviste el tema. Con eso vuelvo al carpintero y le digo, mira, acá tenés, el científico dice que tenés que hacer el agujerito así, claro, ahora me di cuenta, y el carpintero me hace una cadena de madera. Esta cadena de madera me va a costar 1.000 pesos, hecho por el carpintero. Me dice, te cobro 1.000 pesos. ¿Cómo 1.000 pesos? Una cadena, finalmente tampoco. Y sí, pero me llevó, no sé, 3 días de trabajo, probablemente 1.000 pesos sea poco, sea más. Pero no importa, considerémoslo. 1.000 pesos una cadena de madera. No, le digo, yo quiero hacer 1.000 cadenas porque me pareció muy piola, venderlas parece piola, pero no puedo pagar 1.000 pesos por cada cadena, y no sé. Entonces voy a un tecnólogo, a un productor, a alguien que tenga habilidades alguien de tecnología, y le digo, mira, esto es lo que hace el carpintero, ¿vos no me podés hacer una máquina o algún tipo de procedimiento para hacerla más rápido? Es probable que esta persona analice el tema y me diga, mira, si la madera primero le hacemos unos cortes así con un cepillo, después le hacemos esto así, pasamos la cadena que vale 1.000 pesos a hacerla en 100 pesos. Bueno, ahí está mejor esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que, ¿quién es más importante? El científico que me dijo cómo de alguna manera se podía cortar los pedacitos para poder hacer la cadena, el carpintero que realmente pudo hacer una, el tecnólogo o el desarrollador que me dijo cómo era la mejor forma para hacerla más barata, o yo que sé cómo comercialmente a qué mercado iba a estar destinado. Bueno, todos somos necesarios. Esta es la cadena de vincular
o mejor dicho, de trasladar la ciencia y la producción en una sola. Son todo parte de una sola cadena productiva. Y discúlpenme por usar esta cadenita que en realidad es un ejemplo bastante burdo. Bueno, ya vamos terminando como las preguntas. Dice Raúl, mi apreciación, que somos un país de innovadores, lo demuestra el sector agropecuario, necesitaríamos el mismo énfasis en el sector tecnológico. Ninguna duda. A ver, el sector agropecuario en Argentina, lo peor que lo podemos analizar como un sector conservador, estático, que no se ha movido, al revés. Ha hecho un desarrollo tecnológico en semilla, en siembra directa, en fertilizantes, en un montón de elementos que hoy lo hace en la cadena de valor para ir agregándole o haciendo de ese, en el caso de la soja, de un poroto de soja, un montón, un abanico de cosas, que de la biomasa, o digamos, la bioeconomía, a lo que puedan ser derivados, o sea, ninguna duda, el sector del campo ha hecho una gran innovación y todavía creo que tiene campo para seguir innovando de un montón de cosas. Bueno, necesitamos el mismo énfasis del sector tecnológico, un sector más nuevo, y donde, así como el campo tiene campos, si el campo tiene la producción básica a través de plantaciones o crianza de animales, y después empezar a hacer la cadena productiva para adelante, nuestra materia básica es gente capacitada, sin ninguna duda. No tenemos límite hoy por hoy. El mundo me demanda todo esto, así que en realidad lo único que tenemos que hacer es progresar en este impulso. Y creo que hasta ahí respondí todas las preguntas que tenía dando vuelta. Así que María y todos los demás, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. Y es que contesté a todos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la disertación, muy clara y la verdad que a mí particularmente me encantó, creo que y no, si tiene una pregunta que hacer, vamos pidiendo. Bueno, ¿cómo será que me pareció interesante que hasta me olvidé de tomar mate, que lo tenía acá el mate preparado? Vemos que tenés un montón de mates allá, ¿coleccionás? Ah, sí, acá, mirá. Sí, sí, claro, por supuesto. Me encanta el mate y colecciono, así que algunos los hago también, porque así como hago cadenita de madera, para distraer un poco tanta actividad intelectual, me dedico a hacer alguna actividad de manuales. Muy bien, está muy bien. Bueno, le mando un saludo a todos y espero que le haya sido útil la charla y cuando quieran, desde ya... Cualquier cosa, a todos los asistentes tienen nuestro poder ir mail. Pronto a Reconquista. Esperamos tenerte por acá cuando todo esto pase, podemos hacer alguna disertación que sumamente interesante. Y cualquier pregunta que tengan que les haya quedado pueden enviarme un mail, yo lo voy a estar reenviando a Carlos, y también está disponible la charla grabada, así que luego les puedo mandar un link con el drive subido al video. Muy bien, gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Cuídense y quédense en la casa para no contagiarse. Gracias a todos por asistir. Buen fin de semana.